Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase hoy día. Hemos llegado a la última clase. Estamos en la clase final de Teología del Culto. Gracias a Dios, estamos finalizando ya con 30 de abril, terminando la clase final. Vamos a entrar a nuestra última parte, donde quedamos la anterior clase, el día martes, donde estábamos hablando acerca voy a compartir la pantalla, de lo que es el culto. Estamos hablando de lo que es el culto. Ya, vamos a compartir. Muy bien. Y hemos quedado en la parte donde hemos dicho que lo que hacemos acá en la tierra es un ensayo de la eternidad. Lo que hacemos aquí en la tierra es un ensayo de la eternidad. ¿No? Afirmamos que todo lo creado por Dios finalmente cumple su propósito, rendirle culto en adoración eterna. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 11, la palabra del Señor dice, los 24 ancianos cantan delante del Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es Apocalipsis. Vemos cómo, ¿no? Vemos aquí cómo es la adoración celestial. ¿Cómo es la adoración celestial? En el primer anillo tenemos la creación y en el segundo anillo tenemos la iglesia, donde los 24 ancianos coronados, vestidos de blanco, representando a los redimidos de de ambos pactos. Qué hermoso va a ser, ¿no? Qué hermoso va a ser cuando estemos delante del Señor, adorando por la eternidad, adorando por la eternidad. Entonces, tenemos que decir que la adoración es un deseo innato del ser humano. La adoración ha de estar centrada solo en Cristo Jesús. La adoración involucra a la totalidad del hombre y también en la adoración no hay un lugar específico. En la adoración no hay un lugar específico. Y por último, tenemos que la adoración será el propósito principal de la adoración en en los cielos. La adoración será, ¿no? El propósito principal en el cielo. Entonces, esto hemos visto de la semana pasada, aquí hemos quedado para que podamos ir repasando un poco de lo que hemos ido hablando, meditando, aprendiendo la clase anterior. Muy bien. El culto contemporáneo, estamos en la página 43 de sus textos, el culto contemporáneo, donde donde tenemos que el culto se divide de dos maneras, ¿no? El culto se divide de dos maneras. Tenemos la escuela dominical, donde el enfoque es el espacio dedicado a la enseñanza de la palabra de Dios. La escuela dominical es el espacio dedicado a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué elementos involucran la escuela dominical? Tenemos los himnos, la oración, el devocional y el estudio bíblico dividido por edades, ¿ya? Desde los más pequeños hasta hasta los más adultos, ¿no? Desde los pequeños hasta hasta los más adultos. Esa ha sido la manera en que se ha dividido la parte de el culto dentro de nuestras iglesias.
Repetimos, la escuela dominical, donde es espacio dedicado exclusivamente a la enseñanza de la palabra de Dios. Y está dividido por los niveles, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ¿no? Niños, jóvenes, adolescentes y adultos. ¿Qué involucra la escuela dominical? Himnos, oración, la lectura devocional y la escuela dominical. Luego tenemos la segunda parte, que es el culto de adoración. La segunda parte del culto de adoración, donde el enfoque es el espacio dedicado a alabar a Dios en comunidad general. Es el espacio dedicado a alabar a Dios en comunidad de una manera general. ¿Cuáles elementos tiene la parte del culto de adoración? Tiene la liturgia participativa de toda la congregación para adorar al Creador y recibir la predicación. Y recibir la predicación. La segunda parte, el culto de adoración, también se puede cantar himnos, alabanzas, una oración, ¿no? La oración está dirigida por el director de culto o por alguna persona nombrada con anticipación. Se recogen las ofrendas, los diezmos, ¿no? Dentro de esta parte. Y tenemos el sermón. Aquí es el mensaje de la palabra de Dios que será expuesta por el predicador o pastor de la iglesia con el poder del Espíritu Santo, que servirá de reflexión, edificación o fortaleza para los miembros de la congregación. Por lo general, dentro del culto de adoración, debe tener un máximo de 30 minutos, ¿no? Un máximo de 30 minutos. Recuerde que ya venimos de una escuela dominical. Entonces, el culto de adoración no debería exceder los 30 minutos para que todos, porque aquí en el culto de adoración, adolescentes, jóvenes, adultos, tienen que estar presentes dentro del culto de adoración. Recuerde que es una predicación exclusiva para toda, toda la iglesia. Es una predicación, es un sermón para toda la iglesia. Entonces tenemos la escuela dominical, donde se divide por niveles, por edades, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y luego tenemos el culto de adoración, donde toda la iglesia participa de alabar y adorar a Dios en comunidad. La predicación es un sermón donde el pastor, con el poder del Espíritu Santo, llama a la iglesia a reflexionar sobre lo que la iglesia necesita para ese momento. Luego tenemos los anuncios, que son las actividades que la iglesia hará conocer, ¿no? Breve, sintética y clara, para que no sea cansador para la congregación. Esta parte corresponde al secretario o la secretaria. Es muy importante que estos anuncios estén pegados en un tablero en la parte de atrás, como parte fija de lo que se hará en la iglesia. Luego tenemos para finalizar el culto de adoración, la recepción a los visitantes. Recepción a los visitantes. Es muy importante, hermano, que sea notorio, que la iglesia se ha dado cuenta que hay personas nuevas. Bienvenidos. Nos alegra que estén acá. Los estábamos esperando. Qué lindo la gente nueva que llega, sentirse que no ha pasado desapercibido. Entonces, recepción a los visitantes. Ahora, no olvidemos también que es muy importante cantar un feliz cumpleaños a los hermanos que sí ya asisten a la iglesia, ¿no? Su cumpleaños, las fechas especiales, un aniversario, el aniversario de la iglesia, tal vez de los jóvenes, y si es que tiene ya un grupo
grande, ya especial. Y luego tenemos la celebración de la cena del Señor. Y tenemos la celebración de la cena del Señor, donde recordamos la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. No olvidemos, hermanos, que esto es celebración. ¿Ya? La Santa Cena es celebración, es recordar lo que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Y es comunión entre la iglesia, es comunión entre la iglesia. Ahora, cada iglesia tiene su propia norma para repartir, ¿no? El pan, el vino. Lo importante es no salirnos del foco. ¿Qué es la Santa Cena? Recordar la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados y nosotros agradecidos celebramos. Agradecidos celebramos. Algunas congregaciones la celebran cada mes, por lo general el primer domingo, otras cada 3 meses, ¿no? Y lo importante es siempre recordar. Y por último tenemos la bendición final, donde se acaba el culto, ¿no? Se acaba ese tiempo de estar en comunión, en comunidad, con el motivo de alabar y adorar a nuestro Señor. Esto serían, hermano, las partes de hoy en día, ¿no? Hoy en día, cómo se ha ido realizando la celebración de los cultos. Vamos a continuar, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos de la liturgia actual? ¿Cuáles son los elementos de la liturgia actual? Número uno, tenemos la parte de los signos, alabanza. Número dos, tenemos la oración, de intercesión y acercamiento solemne a Dios. Tres, ofrendas y diezmos, con actos de reverencia, entrega. Número cuatro, la lectura bíblica. Número cinco, el sermón. Número 6, la celebración de la cena del Señor. Como dijimos, puede ser una vez al mes o cada 3 meses. Y por último, la bendición final. Estos son los elementos que están dentro del culto, ¿no? Himnos y alabanza, oración, ofrendas y diezmos, lectura bíblica, el sermón, la celebración y la bendición final. Estos son los que se espera, ¿no? dentro de un culto. La evolución histórica del culto, el principio, ¿no? Del principio hasta hoy en día, el proceso histórico del culto revela que Dios ha moldeado la forma en que su pueblo se acerca a Él, a través de distintos años, distintas ocasiones, diferentes dispensaciones, ¿no? El culto ha cambiado de forma arquitectónica y litúrgica, pero nunca de esencia, ¿ya? El culto ha cambiado de forma arquitectónica y litúrgica, pero nunca de esencia. Hemos pasado del tabernáculo, ¿no? Hemos pasado del tabernáculo a los templos, a las casas en el Nuevo Testamento, y ahora estamos también dentro de los templos en el tiempo que ahora tenemos. Pero en ninguno de estos tiempos, hermanos, se ha perdido la esencia. ¿Para qué vamos? ¿Cuál es el propósito del culto? Es ofrecerle a Dios alabanza y adoración y ir a escuchar la palabra del Señor. Ir a escuchar la palabra del Señor, aprender de la palabra del Señor. Eso es lo que se espera dentro de lo que hacemos dentro de la palabra del Señor. Entonces tenemos acá la parte primera, donde eran las ofrendas, desde Génesis hasta el diluvio, ¿no? La época donde fue la creación, donde eran las ofrendas. El culto nace como una necesidad de adorar a Dios.
Luego viene la época patriarcal, donde habían altares, desde Abraham hasta la esclavitud de Egipto, donde había la base sacrificial, ¿no? La base sacrificial, los altares de piedra, construidos por los patriarcas. Estos han sido dos tiempos diferentes, ¿no? Las ofrendas y la época patriarcal. Luego vino la época más mosaica, como decíamos, del tabernáculo, el Moisés y el peregrinaje en el desierto, ¿no? Donde era el santuario móvil. Y luego viene la época de la monarquía, donde aparece el templo, Saúl, David, Salomón. Ahí tenemos la parte número 3, época mosaica, tabernáculo, y la parte número 4, la época monárquica, el templo. Luego tenemos la época posexílica, como dijimos, ¿no? ¿Dónde se inventó, dónde se creó la sinagoga? En el exilio, en el exilio. ¿Para qué? Para que la gente aprenda de la palabra del Señor. Ese era el motivo de la sinagoga. No olvidarse de la palabra del Señor. Y luego tenemos la época cristiana de la iglesia, ¿no? La época de la iglesia desde Pentecostés adelante, ¿no? De Pentecostés adelante. Entonces, tenemos la parte de la línea del tiempo del culto, altares, ¿no? Los altares, tenemos tabernáculo, tenemos templo, tenemos sinagoga y tenemos hoy en día la iglesia global, ¿no? El creyente como templo, como templo. Ahora, ustedes, cada uno de ustedes son templos del Espíritu Santo. Entonces, el lugar cambió de un punto geográfico a la comunidad redimida. Cambió el sacrificio de sangre animal a una vida rendida al Señor. Cambió del sacrificio de sangre animal a una vida rendida al Señor. Muy bien, eso ha sido la parte de comprender un poco la evolución del culto, ¿no? El culto no es un evento al que asistimos, ¿ya? El culto no es un evento al que asistimos, es una arquitectura espiritual que habitamos, ¿sí? Su fundamento es reconocer la santidad de Dios y nuestra condición. Sus pilares, la trella, proscuneo, ofrenda y doxa, ¿eh? Sus pilares, la trella, proscuneo, ofrenda y doxa. Y su evolución, desde los altares de piedra hasta hoy en día, corazones contritos. El Señor no desprecia los que verdaderamente lo buscan con un corazón arrepentido. El verdadero culto cristiano es la respuesta total de una vida redimida a la inmensa majestad del Dios creador. ¿Ya? El verdadero culto cristiano es la respuesta total de una vida redimida frente a la inmensa majestad del Dios creador. Eso, hermanos, es la parte de ir comprendiendo cómo ha ido evolucionando la parte del culto, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la parte del culto. Entonces, tenemos para terminar, ¿no? De que el culto, el culto es algo que el Señor nos manda, nos pide, nos exige, ¿no? Y como hemos dicho, es una necesidad que cada uno de nosotros tenemos para poder rendirle todo lo que Él se merece. En la página 48 de sus textos, en la página 48 del texto,
Yo les he colocado ahí algunas normas generales para el director de culto, ¿ya? Normas generales para el director del culto. Punto número uno, escúcheme bien, es la prontitud. Punto número uno es la prontitud. Al llegar a tiempo y ver de confianza, el director de culto prueba que es una ayuda valiosa para el pastor y los líderes de la iglesia. Punto número uno. Todo director de culto, todos aquellos que tocan, que ministran, deberían llegar a ahora. Deberían llegar ahora. La prontitud. Número dos, la naturalidad. El director de culto debe mostrarse tal cual es, sin imitar a otros directores de culto, sin imitar a ningún pastor, a nadie. O sea, debe respetar su propia naturaleza, debe respetar lo que él es, ¿no? Puede observarlo, claro que sí, puede mirarlo, pero no tiene que ser como él, ¿ya? No tiene que ser como él. Punto número tres, la madurez espiritual. El que dirige la adoración debe ser un cristiano con madurez y experiencia en las cosas espirituales. El que dirige debe ser un cristiano con madurez y experiencia en las cosas espirituales. Número cuatro, la sensibilidad espiritual. El líder ideal habrá desarrollado un oído sensible a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu dirigirá el culto si su director se mueve de acuerdo a lo que el Espíritu guía. Número 5, la humildad. Todos aquellos que suben al altar, que suben al frente, deben tener humildad, ¿ya? Deben tener humildad. ¿Qué quiere decir eso? Ocultarse detrás de la cruz de Cristo. Ocultarse detrás de la cruz. No va a arruinar, nada arruinará la atmósfera espiritual de un servicio más rápidamente que un líder egoísta que se proyecta a sí mismo constantemente en el servicio. El siguiente punto es la preparación en oración antes del culto. ¿Ya? Todos los que ministran, no se olviden, tienen que orar antes del culto. Más el que dirige, ¿no? El director de culto. El que dirige siempre deberá pasar tiempo en oración. El tema de un culto puede ser discernido previamente de esta manera. El siguiente punto, la dedicación suficiente en tiempo a la adoración. La manera en que muchos cultos de adoración son acelerados es un insulto a la majestad de Dios. Tenemos que reconocer la importancia de la adoración como cuerpo y darle el tiempo necesario. Como decíamos el día martes, ¿no? ¿Se acuerdan? Muchas veces estamos a la apurada, ¿eh? Que ya que acabe el culto, que ya que terminemos, que se acabe, que ya nos tenemos que ir, que ya es la hora, que por qué se han pasado, ¿no? O sea, hay que ir con un corazón, hemos dicho, entendiendo que vamos a encontrarnos con el Señor. Siguiente punto, hay que ser receptivo al Espíritu Santo, ¿eh? Una fe real es necesaria para conducir un culto hacia la adoración verdadera, pues tal adoración no puede ser accionada, ¿no? Ni programada con antelación. Entonces debemos ser receptivos a lo que el Espíritu Santo puede ir haciendo. Y no olvidemos también el percibir todo lo que el que está sucediendo. El que dirige el culto debe evitar cerrar los ojos y perderse en la adoración. El que dirige el culto. Es maravillosamente posible que uno esté totalmente envuelto en la adoración
y al mismo tiempo estar consciente de la manera en que la congregación se desenvuelve. El que dirige debe ser sensible a lo que el Espíritu está haciendo y a la vez ejercer un control moderado, pero definido sobre el culto al Señor. Estas son algunas recomendaciones que les he puesto para que ustedes puedan ir comprendiendo cuáles son las normas generales para aquellos que ministran o dirigen el culto, ¿no? Están dentro de la alabanza y la adoración. Entonces, no olvidemos, hermanos, llegar temprano, ser naturales, tener madurez espiritual, sensibilidad. Hay que prepararnos en oración. Todos aquellos que ministran, que suben, que dirigen el culto, hay que orar antes, hay que orar antes. Y hay que darle suficiente tiempo a la adoración. Hay que darle el tiempo necesario, ¿no? A veces, a veces no dejamos que el pueblo se escuche la voz cuando estamos adorando. Y hacemos que los sonidos estén tan fuertes, 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 ¿eh? Y el pueblo, la alabanza, la adoración, no se escuchan las voces de la iglesia. Entonces hay que prestar mucha atención también, ¿no? Está bien que los ministros, que los que toquen o cantan, lo hagan bien, se escuche, se note, pero no dejar o hacer a un lado que la iglesia pueda cantar un momento, a ver, silencio los instrumentos, el pueblo canta, el pueblo eleve su voz, el pueblo pueda escucharse esa voz. Es lindo eso también, hermano. ¿Ya? No olvidemos eso también, que es la iglesia que todos tenemos que entrar en adoración. Y lo que dijimos, el que dirige no tiene que perderse en la adoración, cerrar los ojos y no ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, tiene que estar atento a lo que está pasando dentro de la iglesia. Esas son las normas generales para los que ministran, los que dirigen el culto dentro de la iglesia. Y por último, hermanos, para terminar ya nuestra materia, ¿cuál es la música que agrada a Dios? ¿Ah? ¿Cuál es la música que agrada a Dios? ¿Habrá alguna especial, diferente? ¿Cuál es la que se tendría que cantar? Primera Crónica 25:6 dice, y todos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban por disposición del rey. Mire, ¿cuántos instrumentos habían dentro de la alabanza y la adoración en el tiempo de los salmistas, ¿eh? En el tiempo de los salmistas? Habían bastantes, había. Entonces, cuando nosotros decimos cuál es la música o pensamos cuál es la música que agrada a Dios, si ustedes se dan cuenta, pueden ver salmos y cuántos instrumentos, anoten en algún momento cuántos instrumentos pueden notar ahí. ¿Cuántos instrumentos pueden notar que hay dentro de los salmos, digamos, ¿no? Que se utiliza para alabar y adorar al Señor. Vamos a dar cuenta de que todo se utiliza para alabar y adorar al Señor. Todo. ¿Saben? No sé si ustedes habrán estado, pero en mis tiempos, ¿no? No tanto, ¿no? Pero ya estoy cerca de los 40, así que hace tiempo atrás era prohibido, por ejemplo, tocar batería, tocar guitarra. Era prohibidísimo, prohibidísimo. Y era tal cual así que los pastores, los hermanos decían, eso es instrumento del diablo.
Esos son instrumentos del diablo. No, no deberían entrar en la iglesia. Miren, a tal punto hemos llegado antes. Por eso les digo a ustedes, cuando vean los salmos, anoten cuántos instrumentos había en ese tiempo. Y hay que relacionar, porque nosotros podemos decir, ah, pero no habla en la Biblia de la batería, podemos decir, o no habla de la guitarra. Pero estamos hablando de instrumentos que sí se tenían en el tiempo del pueblo de Israel, ¿no? Que sí se tenían y que se utilizaban en la alabanza y la adoración. Por ejemplo, algo que nosotros no tenemos, ¿no? Hoy en día, capaz que algunas iglesias, en algunos lugares, se utiliza la trompeta, por ejemplo. ¿Han escuchado la trompeta? Se utiliza en algunos lugares, en algunos países. Aquí en Bolivia, si bien hay, ¿no? No es algo que nos caracteriza, pero allá sí, allá sí. Y dentro del culto que había en Israel, la trompeta era una de los instrumentos clave, ¿eh? Incluso para ir a la guerra, la trompeta anunciaba, ¿no? Anunciaba muchas cosas. Anunciaba la adoración, anunciaba el tiempo de la fiesta, anunciaba el tiempo de la guerra, que viene el enemigo y la trompeta sonaba. Miren, entonces, cuando nosotros pensamos y decimos, la música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en que se reunían sin distinción a la poesía, a la música y la danza como un arte unitario. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el creyente y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos, ideas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es la música. Ahora, no olvidemos que la música ha sido creada para adorar a Dios. La música ha sido creada para adorar a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, escúcheme bien, miren, en el Antiguo Testamento, los profetas eran músicos. Miren, en el Antiguo Testamento, los profetas eran músicos. Por ejemplo, durante el Éxodo, María, la profetisa, tomó pandero y dirigió a la mujer en cantos y danzas y celebró el triunfo de Dios sobre los egipcios. Saúl se encontró con un grupo de profetas del templo, del santuario, y quienes profetizaron estaban acompañados de instrumentos. Isaías compuso varios cantos, entre ellos uno que celebraba la liberación del Señor, Isaías capítulo 26. Ezequiel, Ezequiel, ¿no? Se refería como uno que tiene voz hermosa y toca bien un instrumento. David, músico y guerrero, estableció el lugar de la adoración del Señor, incluso antes de que los sacrificios se realizaran en Jerusalén. Entonces, hermanos, la descripción de esa actividad sugiere que estos músicos dirigieron el flujo espontáneo de la adoración, especialmente en la edificación del templo de Salomón. La música en el Nuevo Testamento, la música en el Nuevo Testamento comienza con himnos de alabanza en los labios de huestes celestiales. Por ejemplo, Lucas 2:14. Lucas 2:14. ¿Quiénes alaban al Señor? Los ángeles, ¿no? Cuando se le presentan a los pastores, los ángeles, ¿no? En el Nuevo Testamento. Es la primera vez que vemos alabanza en el Nuevo Testamento de los ángeles. Luego Jesús y sus discípulos cantaron un himno después de la cena del Señor, después de la última cena. Pablo y Silas cantaban himnos en la prisión en Filipo cuando de repente empezó un terremoto. Pablo exhorta a los cristianos de Efesios y Colosenses a dar gracias a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales.
Pablo recalca que cada cual aporte un salmo, el cual debe armonizar con las contribuciones que los demás adoradores han expresado en el culto. Eso, hermano, es la música en tiempos bíblicos, ¿ya? Eso es la música en tiempos bíblicos. Entonces, tenemos que entender, tenemos que entender de que la música cualquiera que nosotros podamos hacer con cualquier instrumento, tenemos que hacerla para el Señor, para darle alabanza, honor, gloria, honra, porque Él se merece todo. O sea, con todo, con todo, podemos alabar y exaltar el nombre del Señor. Y eso, hermano, eso es la parte final, ya que les puse ahí, ¿no? Dentro de cuál es la música que agrada al Señor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con esto hemos terminado. Preguntas, dudas. Hermano Marco, hermana Judith, nadie más llegó. Muy buenas noches, estimado pastor. En cuanto a la alabanza, tal vez tengo una consulta, ¿no? Bueno, en la región donde estamos ahora, que es La Paz, Ujú. hay pastores antiguos, ¿no? Que siempre dicen, solamente debemos alabar, o bueno, de los himnarios, Cala, Nueva Esperanza y, bueno, Ajá, solamente ellos, ¿no? Lo que es poder del evangelio, lo que es lluvia de bendición, el otro es no me acuerdo ahora el otro himnario, ajá, nos dicen que no es apto para santidad. Entonces, en ese caso, ¿qué se haría, estimado pastor? Tal vez ese es mi duda, ¿no? Porque antiguamente Cala era pues para visitas, si más no me equivoco, ¿no? Nueva Esperanza era para cultos, algo así tenía entendido. Bueno, en aquellos tiempos le estaré hablando, estimado pastor. ajá. Sí, sí. Claro, sí. ¿Que ahora qué haríamos en esos casos? Pues no nos queda más que, yo siempre digo, pues ir respetando la forma en que se hace, ¿no? Y de a poco, mientras tengamos la oportunidad de, como hemos visto ahora, hermano, no se olviden que hemos visto cómo el culto ha ido evolucionando, ¿no? El culto ha ido evolucionando. Entonces, como decía el hermano Marcos, ¿no? Hay en algunas regiones, en algunos lugares, todavía se hace de esta manera, ¿no? Y no podemos ir a cambiar eso, no lo podemos hacer. Mientras, ¿no? Mientras haya esas personas que todavía les gusta, ¿no? Entonces, de a poco podemos ir cambiando nosotros que somos de tal vez una nueva generación, ¿no? Tal vez de una nueva generación. Ahora, ¿qué de nuestros jóvenes? ¿No? ¿Qué de nuestros jóvenes? Yo le decía la vez pasada, por ejemplo, tengo hermanos que se han ido de la iglesia porque no hay ministerio de alabanza. Tengo jóvenes que se han ido a buscar nuevas canciones, ¿no? Ahora, ¿qué puedo decir? ¿Está bien? ¿Está mal? O sea, yo digo, pues todas las cosas evolucionan, pues, ¿no? Todas las cosas evolucionan. Y tenemos que estar preparados para atraer a las nuevas generaciones, como hablábamos la vez pasada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las nuevas generaciones? Ellos ven una iglesia que se canta himno y no van a volver jamás, no van a volver jamás, ¿no? Entonces ahí, hermano Marcos, ver la manera en cómo podemos tal vez ir equilibrando un poco y de allá después con el tiempo podamos ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho también acá, donde yo estoy, de a poco hemos ido cambiando algunas cosas, el tiempo, la manera de hacer también el culto, porque había mucha interrupción, que una cosa, que uno habla, que el otro, que la lectura, que esto, que aquello, y se hacía una chacota. Entonces nosotros hemos un poco cambiado también dentro de cómo hacer el culto. Y yo, por ejemplo, la lectura bíblica la doy al inicio.
Al inicio se tiene que hacer, no cortar en medio. Así hay mi tiempo de alabanza y adoración al Señor, así, corrido, no se corta por nada, ni por nadie. Pero así, eso ya ha sido, como le digo, ya mis cambios míos ahora en estos tiempos, ¿no? Y así ir viendo, hermano Marco, en qué momento podemos ir cambiando, ¿no? Sin alterar lo que se ha hecho y si tenemos gente ahí adulta todavía, ¿no? Tenerle un poquito de consideración y respeto. Amén. Amén, pastor. Muy bien, me despido de ustedes. Ha sido un honor. Gracias por este módulo. No se olviden que el lunes comenzamos una nueva materia. Comienza liderazgo si no han tomado, ¿ya? Está con la nueva malla. Ya los de primer semestre estamos con la nueva malla. Y ustedes están con la malla antigua. Entonces a la malla antigua a ustedes les tocaría oratoria, ¿ya? Entonces lunes y miércoles estamos con liderazgo y martes y jueves estaríamos con oratoria. Si usted ve también que le falta, porque igual hay liderazgo en la antigua malla más adelante, o sea, solamente ha cambiado, se ha ido de tercer año a primer semestre, o sea, no ha habido muchos cambios ahí, ¿ya? Entonces, depende de usted, si le falta, puede ir agarrando también, agarrando las dos. Hermano, no se olviden, les encargo, si alguno no tiene beca, tiene que respetar que no tiene que dejar ni un mes de dejar de estudiar. Son las reglas. Y si estudia y se aplaza, pierde la beca. Eso es en todo lugar, ¿ya? Entonces he tomado algunas consideraciones con algunos que han ido faltando, que han dejado de tomar, pero a partir ya desde la próxima, ya tenemos que ser así, ¿no? Porque hay que cumplir las exigencias que nos dan. La misión les está becando, ¿ya? No se olviden su examen final esta semana, tienen que hacer un sermón, una enseñanza, una predicación de lo que es alabanza y adoración en sus iglesias. Yo sé que ustedes tal vez van a enseñar 30 minutos o 45 minutos. Lo que necesito es que ustedes me den una fracción de 10 minutos. Entonces ahí yo voy a ver y voy a evaluar el examen final de esta materia. No se olvide que son 30 puntos, ¿no? Son 30 puntos el examen final. Si alguno debe tarea, si alguno debe tarea, también puede enviármela. Yo se la voy a recibir, pero siempre le hemos dicho, si está fuera del tiempo, con menos nota, pero igual a cero, mejor es algo, ¿no? Muy bien, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que tengan buen feriado, feliz Día del Trabajador y buen fin de semana en sus iglesias. Bendiciones, apreciados hermanos.